A las 19:41 minutitos. Para muchos que crecimos en ese ámbito, la historieta fue lo que nos permitió asomarnos al mundo, dedicarnos de una manera quizás primaria a la lectura, engancharnos con escenarios lejanos, distantes. La historieta fue un lenguaje y un medio de comunicación que vivió un periodo de esplendor entre los años 40 y 70 hasta que lentamente comenzó a agonizar. La televisión tuvo mucho que ver con ello. Pero, claro, que la historieta llegue a la universidad, ese sí es un dato francamente sorprendente. No como tema de estudio, de análisis, sino como vehículo de una tesis. Una tesis narrada, contada, escrita, podría así decirse, en forma de historieta. Esto es lo que ha presentado Iván Cigarán, quien se recibió de antropólogo en la Universidad Nacional de Córdoba con una tesis contada como un cómic. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Hola, Ricardo, buenas tardes. Vos, por supuesto, venís del ámbito de la historieta, ¿no? Tenés una antigua militancia en la materia. Sí, vengo del dibujo, yo soy de diseño gráfico antes, de hecho, y desde siempre me dedico más que nada con el dibujo y la historieta. ¿Y cómo te surge la idea de que podés hacer una tesis? Digo, no hay nada que parezca estar más en las antípodas de la historieta que una tesis, ¿no? Una cosa que normalmente uno asocia como un bodoque difícil de entender, con muchísimas páginas. ¿Cómo pudiste meterte con semejante cosa y cómo pudiste convencer de que eso se podía hacer? Bueno, es curioso, en realidad yo la tesis la empiezo haciendo en formato tradicional, ¿bien? O sea, todo lo que fue el proyecto, el trabajo de campo, no lo hice pensando en formato historieta. Pero después, al momento de la escritura, fue surgiendo la posibilidad, justamente en esta situación traumática que muchas veces es la tesis, mi directora, de hecho, me dijo de incluir algo de dibujo, ¿bien? Que me ayude a describir situaciones, a relatar. Y ahí me surgió la idea de, relatar algunos fragmentos de lo que había sido el trabajo de campo, situaciones relevantes, relatarlo a través de historietas, que me parecía que era interesante para describir una situación, para mostrar el contexto de producción del conocimiento. Y la idea era, hacer esos fragmentos descriptivos y después acompañarlo con texto. Pero a medida que lo fui haciendo, como que noté que daba para seguir, ¿bien? O sea, como que había recursos y había elementos para plantear incluso otros contenidos directamente del lenguaje de la historieta. Y a medida que lo íbamos haciendo, me iba gustando como la fluidez, el ritmo que tenía, y que por ahí los textos que le ponía le cortaban ese ritmo de lectura. Así que en un momento decidimos con mi directora directamente hacerlo todo en historieta. Es decir, todo, si bien hay fragmentos como de relato en off que vendría a ser, pero siempre acompañado con contenido gráfico. La historieta tiene, digamos, los clásicos globos típicos de la historieta, ¿o prescinden de ellos? Sí, que los tiene. Sí, o sea, bien, el lenguaje es casi todo relatado tendría que ser mi experiencia de campo, ¿bien? O sea, soy yo como antropólogo, como personaje, y relato un poco mi experiencia y cómo voy investigando respecto al tema, con distintas visitas al campo, distintas estadías con familia, y a la vez alternado con ciertas reflexiones teóricas, antropológicas, en las cuales a veces cito autores, los traigo también personificados también en su personaje al campo. Y así se fue generando un lenguaje que se iba armando bastante en el proceso, pero que quedó muy interesante, muy interesante la lectura, muy novedosa, ¿no? Tu tesis se titula El monte, crianza y predación. ¿Cómo la resumirías? Bien, es un estudio de antropología, una investigación antropológica de carácter etnográfico sobre el monte
campesinos, vendría a ser. O sea, el monte según es vivo y según es, sí, dentro del esquema campesino hoy día. Y bueno, de alguna manera, estudiándolo en oposición, pero en comparación a la figura del bosque nativo, que es la figura que yo traía también desde la formación y todo, y que es la figura sobre la cual se construyen un montón de veces los discursos sobre las cuestiones ambientales. Entonces, un poco ver qué pasa ahí, cómo encaja esa figura del monte y qué tiene de distinto que hace que sea tan particular, que muchas veces el lugar de los campesinos en las discusiones ambientales sea tan incómodo, tan raro. Sí, para nosotros inclusive es novedosa la distinción entre monte nativo y monte campesino, ¿no? Bien, sí, no usaría monte campesino como categoría, pero el monte allá es, bueno, sí, es otra cosa, si se quiere, al bosque nativo que muchas veces construimos desde nuestra formación. Esto no quiere decir que alguien esté equivocado, o sea, no es que hay una versión que sea la correcta y la otra no, es justamente en estas diferenciaciones donde el antropólogo en este caso se para y trata de evidenciarlas. Ahora, toda tesis, todo trabajo de tesis tiene una tarea de supervisión, digamos, un director de tesis, etcétera. Cuando vos planteaste esto, ¿qué te dijeron? Mi directora, Bernarda Marconeto, le mando un saludo de paso, estaba más entusiasmada que yo con esto. ¿Ah, sí? Sí, claro, ella fue una gran estimuladora de esta exploración, y sí, en parte claramente no lo hubiera hecho sin ese aval, sin ese anda para adelante. ¿Y qué impresión le causó a quienes tenían que evaluar la tesis? ¿Qué dijeron? Bueno, todos quedaron también muy gratamente sorprendidos. Por empezar, porque, bueno, a ver, no es que la historieta es la tesis en sí, o sea, la tesis es un trabajo de investigación que se contaba, y el lenguaje es la historieta, con lo cual los elementos metodológicos, epistemológicos y formales de una investigación estaban presentes, y solo cambiaba el lenguaje, y en eso hubo muchas, como decía, una grata sorpresa por la fluidez, por la posibilidad de abrirse del lenguaje, de abrirse hacia sectores no académicos, quizás de llegada a otros espacios, y además, cuestiones epistemológicas que tienen que ver con otra forma de plantear el conocimiento, que en esta tesis experimenta bastante con eso. Hay cosas que cambian mucho en cuanto a formatos y fórmulas académicas, y fue una experimentación aparentemente fructífera porque gustó mucho. Claro, lo interesante es que en una de esas estás iniciando una nueva era en materia de presentación de tesis, ¿no? Bueno, mirá, te digo, la verdad que las repercusiones, yo sabía que esto era claramente novedoso y iba a hacer ruido para bien o para mal, pero hubo mucha repercusión que me sorprendió, que claramente tocó algunas fibras sensibles dentro de ciertos espacios académicos, así que, quién sabe para dónde se puede abrir esto. ¿Quién sabe cómo va a seguir todo esto, ¿no? Iván Cigarán, gracias por habernos atendido, felicitaciones, ¿eh? Muy bueno lo tuyo, un abrazo. Muchas gracias.